Estuvimos hablando acerca de las señales de la venida del fin, de Jesús y el fin. Y nosotros hemos visto que los elementos que se vienen dando a lo largo de la historia nos indican que nosotros estamos muy próximos y cada vez más próximos a este evento magnificente que pronto sucederá. Pero luego que el Señor habla acerca de la manifestación del Señor en su venida, eh, después de esa gran tribulación que se menciona en el capítulo 24 de Mateo, verso 29, el Señor empieza a ilustrar este elemento de cómo o cuán cerca es la venida del Señor. Y ustedes van a encontrar que los versos 32 en adelante, del capítulo 24 de Mateo, eh, está focalizado en la cercanía del Señor, la cercanía de la venida del Señor. Él, por ejemplo, toma como ilustración la naturaleza. Jesús menciona que, como es normal en los lugares fríos, cuando viene el invierno, pues las hojas se caen. En los árboles están solamente el tronquito, pero cuando cambia la temperatura y se acerca otra vez la primavera y el verano, empiezan a brotar, ¿no?, unos pequeños brotes en las ramitas, que esos brotes luego se convierten en hojas y otra vez reverdece todo eso que parecían palos muertos, se convierten ahora en frondosos árboles y plantación muy, muy hermosa. Bueno, aquí en Estados Unidos eso es normal para nosotros. Estamos acostumbrados que con la nieve todo se muere. Lo único que queda verde son los pinos. Después todo, literalmente todo se muere, porque las hojas caen y queda el palito. Pero cuando ya en el mes de marzo, a fines de marzo, empezamos a ver unos brotecitos en esos tallos, decimos, no, ya cambió el clima, comenzó a abrigar y como comenzó a abrigar, esos brotecitos comienzan a salir y ya sabemos que viene el clima agradable, el calorcito. Bueno, eso que estamos experimentando nosotros, Jesús lo pone aquí en el verso 32, diciendo, aprendamos esta parábola de los árboles, sí, del árbol de higo, aprendamos. Y dice, cuando ustedes ven que ya empieza a brotar, esos brotes indican ya el verano está cerca. Entonces, ¿quién le dice que el verano viene? ¿Quién le dice que el calor está próximo? Los brotecitos empiezan a salir y de esos zarcillos vienen luego todas las hojas. Y Jesús dice, miren, ustedes saben eso, lo ven en la naturaleza. Bueno, cuando ustedes vean estas señales, de las cuales nos ha mencionado todo el capítulo 24, cuando ustedes vean esas señales, sepan que yo estoy cerca. Asimismo dice él, sepan que yo estoy cerca. Ahora, una anotación en el verso 34 señala que él indica que esta generación, dice, ciertamente los digo, esta generación, ¿no? No pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Y algunos preguntan, bueno, esa generación ya pasó. Lo que Jesús está diciendo, esta generación, no se está refiriendo a aquellos que le fue dado estas señales. Se está refiriendo a las señales del fin. Aquella generación que vea las señales del fin, y a partir del verso 21 mencionaba la gran tribulación que viene, y esa gran tribulación trae consigo la conmoción de los cielos. Esa generación que ve esas señales finales, esa es la que no pasará, porque esa es la que recibirá al Señor. Y esto hay que tenerlo presente porque eh, cuando nosotros veamos el Apocalipsis, vamos a encontrar allí un paralelismo, porque el Señor habla de la misma generación, esa generación que ve las señales y pasa por estos momentos de tribulación. Y entonces Jesús en el verso 26 pasa a decir ahora, el día y la hora nadie sabe. El día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles, ¿no? Sino solo mi Padre. Y algunas personas han tomado este pasaje para decir,
Bueno, si Jesús es Dios, ¿cómo él no va a saber? Por supuesto que lo sabía. Lo que Jesús está diciendo es que ningún mortal aquí lo sabe, ni aun los ángeles, solo Dios. Y él como parte de la deidad también. Solo que él estaba en su condición de hijo del hombre. Y él no quería salir de ese aspecto porque era su ministerio. Pero él vino a cumplir cada cosa que estaba escrito acerca de él. Y nos habló de las señales. Es más, cuando él habla de las señales, él nos dice en detalle cómo será el final. Gran tribulación, conmoción en los cielos, y entonces verán la nube trayendo al Señor. O sea, él sabe cada detalle. Lo que él no quiso darnos es una fecha indicada. Una fecha para decir ya. Cuando vean aquí, ahí inmediatamente. Cuenten un año, ahí estoy. O una semana. Y esto es muy sabio, porque sin haberlo dicho, imagínense hoy día, o inclusive hoy en estos tiempos, existen algunos predicadores que están hablando de que el Señor viene ya dentro de un año, dentro de un par de años, ya esto se acaba. Ya empezaron a profetizar nuevamente que el Señor viene en 1 o 2 años. ¿Basado en qué? Si la Biblia no da fechas. Y entonces nosotros necesitamos entender que frente a esa cercanía que enfrentamos la venida del Señor, nuestro mayor desafío es saber si estamos o no preparados para la venida del Señor. Nosotros tenemos que aprender de las lecciones del pasado. Dice él, así como los días de Noé, así estaremos. ¿Y cómo eran los días de Noé? Bueno, dice, ellos andaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. ¿Y qué hace la sociedad hoy? Exactamente lo mismo. No es que está mal comer o beber, no. Lo malo es dedicarse a eso, solo a eso, y darse en casamiento. Es, me caso, me divorcio, me caso y me divorcio. ¿Y qué vemos hoy día en la sociedad? Una intemperancia abismal, increíble. Y asimismo, el matrimonio ha sido traído a menos. Bueno, si en los días de Noé el Señor se dolió en el corazón la condición del hombre, imagínense hoy cómo el Señor se siente frente a esta humanidad que está cada vez más pervertida. Así que frente a ello, Él viene a tomar una solución, es decir, su venida pondrá solución al problema del pecado. Pero el Señor da 2 parábolas que tienen que ver con nuestro carácter. Y una está al final del verso 24 y otro está al final del capítulo 24 y otro está al final del capítulo 25. Y estos 2 versículos, o parábolas, nos ayudan a entender qué es lo que Dios tiene en mente. Observen ustedes. Parece que hay alguien parado atrás. Observen ustedes en el verso 42. ¿Qué es lo que el Señor dice en el verso 42? ¿No? Mateo 24. ¿Qué es lo que Él dice? Velad, velad, porque ustedes no saben el día y la hora en que el Señor ha de venir. Entonces, como ya se ha establecido que nosotros podemos determinar la cercanía de su venida, como podemos determinar la cercanía, no podemos ver exacto el tiempo, pero sí la cercanía. Entonces decimos, bueno, cuando tú ves que esto está acercándose, ves las señales que están sucediendo una tras otra, decimos, bueno, estamos ya cerca. Entonces Él dice, velad. Frente a esa cercanía, velad. Y entonces, en el verso 43 y 44, Él pone un ejemplo. Si usted sabe que un ladrón viene para robarle en su casa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que el Señor dice que hace esta persona que sabe que el ladrón viene a robarle? Pues se prepara para darle una bienvenida, ¿no? Y entonces, pues lógicamente llamará a sus amigos, a la policía, lo que sea, pero estará ahí preparado.
Bueno, y entonces en el verso 44, él dice, por lo tanto, ustedes también deben estar listos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie espera. Es decir, así como el ladrón viene sin avisar y uno se prepara para esperarlo, para que no le roben, dice, ¿cuánto más el Señor? Y el Señor dice que viene sin avisar, porque al Señor también su venida se la compara como el ladrón en la noche. Viene sin avisar. Y dice, debes estar preparado para recibirle, ¿no? Bueno, aquí se está enfatizando el hecho de estar preparado. Entonces uno se pregunta, ¿cuándo sé que yo estoy preparado? ¿O cómo sé que estoy preparado? Y el Señor nos da aquí, en la parábola del siervo fiel y del siervo malo, nos da un ejemplo de qué significa estar preparado. En esta parábola, del verso 45 al 51, hay dos siervos. Estoy en Mateo 24, la última parábola de Mateo 24. Siervo fiel, siervo malo. ¿Por qué se llama siervo fiel, siervo malo? Porque la parábola se habla en el verso 45 de un maestro, de un dueño, de un señor, de un hacendado que tiene siervos. Y él les da a estos siervos una tarea para realizar. Mientras él se va de viaje, les dice, por favor, hagan el trabajo y que no falte el alimento en mi casa. Tarea. Y entonces Jesús dice, bienaventurado es el siervo a quien su maestro, ¿no?, su amo, lo halle trabajando cuando él viene. Bienaventurado. Ciertamente le dice, ¿no?, gobernarás sobre todos mis bienes, tú administrarás todos mis bienes, por cuanto has sido responsable. Ahora, este siervo bueno es llamado así porque él no estaba preocupado si el amo estaba alrededor. Él sabía que se había ido y sabía que en algún momento iba a volver, pero él no sabía cuándo. No se concentró en el tiempo en que el amo habría de venir. Él estaba concentrado en el trabajo que le habían dejado hacer. Y estaba tan concentrado que dice el Señor, bienaventurado es el siervo que cuando su amo regrese, lo encuentre haciendo así. ¿Y qué es ese haciendo así? Trabajando, pues, cumpliendo la tarea que le dejó. Así que ese es un siervo fiel. Ahora, este amo tiene este siervo fiel, pero también tiene un siervo malo. Y aquí tengo que enfatizar el hecho que los dos siervos sirven al mismo amo, ¿no? Estos dos siervos sirven al mismo amo. Así que ustedes pueden observar que aquí un siervo es fiel, trabajador, y otro siervo es malo. Ahora, en el verso 48 dice, ¿quién es el siervo malo? ¿Quién es el siervo malo? Dice aquel que para sí dice, mi maestro tarda en venir. Es aquel que está mirando al amo. Ustedes han escuchado aquel dicho popular que el ojo del amo engorda el caballo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso que el ojo del amo engorda el caballo? Es que los trabajadores solamente cumplen su labor cuando el amo está allí supervisando que la labor se haga. Cuando el amo se va, vacaciones. O sea, solo trabajo cuando me ven. Y eso parece que le pasaba a este siervo malo. Porque él dice en primer lugar, el siervo malo dice en su corazón, mi amo tarda en venir. Entonces él tiene primero conciencia de que su amo tarda. Luego, como su amo tarda, el verso 49 indica que empieza a golpear, a maltratar. Es decir, este siervo malo, como su amo no está presente,
él hace lo que quiere y comienza a maltratar a sus consiervos. Maltrata a sus consiervos. Físicamente, psicológicamente, acoso, lo que sea, pero está allí maltratando a sus consiervos. Y entonces dice la Escritura que el verso 49 no solamente maltrata a sus consiervos, sino que también come y bebe con los borrachos. Es decir, mientras el amo está allí, él tranquilo. Cuando el amo no está y no lo ven, se va a una escapadita, come y bebe con los borrachos. Pero estamos hablando del siervo que está en el mismo lugar donde está el otro, que está trabaje y trabaje y trabaje. Imagínense ustedes que si usted fuera uno de los siervos y ve a este siervo emborrachándose, comiendo con los borrachos y maltratando a los otros, y dice, bueno, ¿y este qué tiene? ¿No? Él vive así y no le pasa nada. Entonces, si él hace eso, yo también. El problema es que este siervo malo, dice el verso 50, es sorprendido por el amo, que regresa en el momento que él menos espera. Y cuando el amo lo encuentra, en la condición de maltrato y comiendo con los borrachos y bebiendo con ellos, él no lo espera y lo encuentra infraganti. Y entonces, porque él dice que lo encuentra a la hora que él menos piensa. ¿Qué hace el amo? Entonces el amo lo toma y lo echa fuera. Pero no solamente lo echa fuera, sino que dice la Escritura que pone a ese siervo malo con los hipócritas. Y ahí es el crujir de dientes, ahí es el llanto, el crujir de dientes. Y los pone con los hipócritas fuera. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué este siervo malo es puesto con los hipócritas? ¿Quién es un hipócrita? Hipócrita es la persona que aparenta una cosa cuando en realidad es otra. Entonces este siervo aparentaba ser un siervo mientras el amo estaba allí, trabajaba, todo bien, pero cuando el amo no estaba, maltrataba, se emborrachaba, comía, lo que sea. Bueno, hacía desajustes. Pero venía el amo, ahí estaba, no, santito él, me están viendo. Entonces se comporta conforme quien lo está viendo. Imagínese usted un cristiano de esa manera. Imagínese usted. ¿Nosotros nos comportamos en forma correcta porque nos están viendo los vecinos o es porque es nuestro estilo de vida? Esa es la pregunta. Y como este siervo malo fingía ser un siervo del Señor, era hipócrita. Y cuando el Señor viene, lo echa fuera y lo pone con los hipócritas. Entonces, ¿quién es un siervo bueno? ¿Quién es un siervo malo? Jesús dice, el siervo bueno es aquel que cumple con el mandato que Dios le ha dado entre tanto que viene. Y cuando el Señor viene, en el momento que él menos piensa, lo encuentra haciendo así. El siervo malo es aquel que dice, mi Señor tarda en venir y maltrata a sus compañeros, se va de comilonas y borracheras con los borrachos, y ese es el que es echado fuera. Entonces yo pregunto, ¿cómo sé que estoy preparado para la venida del Señor? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay un principio que el Señor Jesús nos está dejando. Dime, ¿cómo tratas a tus compañeros, a tus consiervos dentro de la iglesia? Y yo te diré si estás preparado para la segunda venida. El siervo bueno es el que trabaja, el que anima, el que impulsa la obra que el amo les dejó, el Señor les dejó. El siervo malo es el que maltrata, el que frena, el que se divierte, aquel que está haciendo relajo, mientras el Señor está por venir.
¿Cómo nos identificamos nosotros? Bueno, tenemos que poner nuestra vida al descubierto nosotros mismos, nuestra mente al descubierto con el Señor y digamos, si tuviera yo que evaluarme a mí mismo, ¿en cuál de las dos categorías me pongo? No estoy hablando dónde me gustaría estar, esa no es la pregunta. Yo no estoy preguntando dónde le gustaría estar, porque si usted le pregunta a toda la gente en un supermercado, en una encuesta, oiga, ¿le gustaría ir al cielo? El 99% le va a decir que sí, porque siempre por ahí falta un loco que dice, no, yo no. Pero todos quieren ir al cielo. Pero la pregunta es, ¿están edificando un carácter para el cielo? Nosotros estamos reflejando el carácter que Dios quiere, cumpliendo la comisión que Él nos ha enviado a hacer mientras viene. ¿Cómo estamos tratando a nuestros consiervos? Dime cómo tratas a tus consiervos en la comunidad de fe donde estás y yo te diré si estás listo para la venida del Señor. Y aquí nosotros encontramos dos elementos. El otro elemento que nosotros encontramos en la otra parábola está al final del capítulo 25. ¿Y qué dice esta parábola? Es una parábola del juicio a las naciones. En el juicio a las naciones, nosotros encontramos que Jesús divide la humanidad en dos grupos, los cabritos y las ovejas. Dos grupos. Y entonces, Él se dirige, según lo que establece aquí en el verso 33, se dirige a las ovejas, ¿no? A su derecha. Y entonces les dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. O sea, hay un reino preparado desde la fundación del mundo. Lo hay. Entonces algunos se preguntan, oye, si hay un reino preparado desde la fundación del mundo, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez? Entonces fue a preparar lugar. Fue a preparar lugar. Y aquí Jesús mismo dice la parábola, venid benditos de mi Padre, dice, heredad el reino preparado para ustedes desde el principio, desde la fundación del mundo. Está ahí. Si no es que Jesús está ahí como Noé construyendo un arca, a ver, no, ya está listo el reino, sí, pase, ya vengo por ustedes. El reino está ahí. Pero, ¿por qué le dice esto a esas ovejas? Porque les dice, miren, yo tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estuve enfermo, me visitaste. Fui extranjero, me cobijasteis. Estuve desnudo, me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. En la prisión y fuiste a verme, etcétera, etcétera. Y las ovejitas le dicen, ¿y cuándo te vimos? ¿Cómo sé yo que he hecho eso por ti si no me acuerdo? Y entonces dice el rey en el verso 40, ciertamente les digo a ustedes que en cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. O sea, que cuando uno como cristiano se preocupa por aquel que está en necesidad, aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed, aquel que está enfermo, aquel que está en la prisión, aquel que está desnudo, no tiene ropa. Cuando uno se preocupa por el bienestar de esos que están en necesidad, dice el Señor, lo toma el hacer eso como que uno se lo está haciendo a Él. Y dice el Señor, entrar, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque ustedes hicieron eso por mí. Por ti, sí, pero no, nunca te hemos visto. ¿Lo hiciste a ellos? A mí lo hiciste. Es la identificación muy importante, porque eso tiene una repercusión. Y es que en el mismo sentido, aquel que maltrata a sus consiervos, también maltrata a Dios, así, al Señor. Porque todo lo que uno hace a la otra persona, Dios lo toma como que se lo están haciendo a Él mismo. Bueno,
Y entonces viene la otra parte, ¿no? En el verso 41, Dios se dirige, ahora el juez se dirige a los cabritos y les dice, apartaos de mí. Miren, muy dura la cosa, pero dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos al fuego eterno. Y dice, bueno, ¿y nosotros por qué? Otra vez, el verso 43 hasta el final, le vuelve a decir lo mismo, pero con una respuesta diferente. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve enfermo, no viniste a visitar. En la prisión, miren, estuve en necesidad y ustedes ni se preocuparon. ¿Y cuál es la pregunta que hacen los cabritos? ¿Y cuándo te vimos? En el verso 44, ¿no? ¿Cuándo te vimos? Señor, dinos, ¿cuándo te vimos desnudo, con sed, con hambre? ¿Cuándo? Y la respuesta es exactamente la misma. Cuando le dice, miren, en cuanto ustedes lo hicieron a estos pequeñitos, no lo hicieron a ellos, a mí tampoco lo hicieron. Y entonces aquí yo encuentro un principio también paralelo al anterior. Y es que el Señor dice, dime cómo tratas a los demás y te diré si estás listo para la venida del Señor. Ustedes se dan cuenta que en estas dos parábolas, con las cuales el Señor termina este ciclo de manifestación de sus señales de su venida, estas dos parábolas nos indican una lección práctica. La primera parábola del siervo bueno y siervo malo tiene que ver cómo tratas a aquellos dentro de la comunidad de fe, a tus consiervos, cómo los tratas. ¿Los maltratas? ¿Cómo vives en esa comunidad de fe? La última parábola de capítulo 25, del juicio a las naciones, habla de cómo tratas no a los de tu comunidad de fe, sino a todo aquel que está en necesidad. Es decir, cómo tratas a los que están dentro de tu ambiente de fe y cómo tratas a aquellos que están fuera. Hay algunas personas que se dedican con mucho afán en ayudar a los pobres de la iglesia y me parece muy bien. Pero no nos debiéramos olvidar de los pobres que no están en la iglesia. Algunas veces algunas personas me dicen, pastor, pero es que esa persona no es adventista y le estamos ayudando. Y hay personas pobres entre los adventistas. Yo le digo, hay que ayudar tanto al pobre dentro de la iglesia como fuera de ella. Porque de eso se trata. ¿Cómo nosotros nos preparamos para la venida del Señor y por qué Jesús hace esto? Fíjense ustedes que aquí el asunto no es tanto doctrinal, como hemos estado viendo en otros momentos, que el Señor tome en cuenta el aspecto doctrinal. Sí, el aspecto doctrinal es importante, pero aquí se está tomando en cuenta el asunto de mi carácter. Cómo yo me conduzco, cómo yo enfrento las necesidades que tienen otros, cómo trato yo a los demás. Y esa forma de tratar a los demás dice si yo estoy o no estoy listo para la venida del Señor. Un elemento que dentro de estas dos parábolas se da, ustedes tienen la parábola de las 10 vírgenes y tienen ustedes la parábola de los talentos, que también enfocan dos elementos distintos, pero que están en connotación. Entonces decimos, ¿cómo trato a los que están dentro de la iglesia? ¿Cómo trato a los que están fuera? No pertenecen al redil. Y en medio de ellos están las 10 vírgenes y los talentos. Y miren ustedes el asunto de los talentos. Cuando uno mira este asunto de los talentos en el Mateo 25, 14, uno descubre que la parábola señala que un hombre, el reino de Dios dice es comparado con un hombre
que viaja a un país lejano y llama a sus siervos y les da a ellos dones. Y entonces, llamándole a uno, le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces, 5, 2 y 1. Alguno podría decir en primera mano, en el verso 15, esto huele como a discriminación, porque a uno le doy 5 y a otro le doy 2 y a otro 1. No puede ser parejo, ¿no? Dios dice, no, 5 para ti, 5 para ti, 5 para ti, todo el mundo tiene 5, felices y contentos, vayan. Pero es que Dios no obra así. Y aquí la parábola nos dice que a cada uno le da, y fíjense especialmente en el verso 15, quiero señalar, le da, dice, 5, 2 y 1 a cada uno según qué cosa. Según su capacidad. Entonces, ¿qué es lo que determina que el Señor, para poder desarrollar nuestra misión, para poder ayudar a otros, qué determina que nosotros recibamos más dones o menos dones? ¿Que seamos más buenos? ¿Que seamos más misioneros? No, nuestra capacidad. Quiere decir que nosotros no tenemos todas la misma capacidad, por eso no nos podemos comparar. Nadie es más que otro, nadie. Porque no somos iguales, no tenemos las mismas capacidades. Hay algunas personas que aprenden el idioma, pero así, de una, ya, lo cogen. En cambio hay otras que van lento, muy lento. Y algunos dicen, ay, dice, yo llevo 5 años aquí, todavía ahí con la justa voy medio balbuceando. Y en cambio el otro llegó y en 6 meses ya. No, es que yo soy malo para los idiomas. Usted no es malo ni bueno. Usted tiene una capacidad de aprendizaje. Lo que pasa es que si una tortuga y una liebre tienen que correr una distancia, la liebre dice, no, es en 1 hora llego. La tortuga dice, no, 1 hora para ti, pero para mí va a ser 1 semana. Así que mientras tú descansas, yo empiezo a caminar. Y el otro se distrae y dice, no, yo tengo que seguir caminando. Porque cada quien, conociendo sus capacidades, debe obrar. Y esta parábola nos señala que los talentos son concedidos conforme a nuestras capacidades. Y eso es importante. Dios no nos da más cosas de las que nosotros podemos administrar. Y la salvación está ligada a eso. ¿Por qué? Porque entonces miren ustedes, ¿qué pasó? Cuando el señor que se va de viaje, el dueño, regresa, les llama a cuentas. Vamos a ver cuentas. El que recibió 5, el verso 16, dice, bueno, tú me diste 5, yo los he negociado, y acá están 5 más. ¡Wow! Ganó 5. El verso 17 dice, y el que recibió 2, ganó 2 más. 2 más. La pregunta es, si yo tengo que comparar el que ganó 5 con el que ganó 2, los comparo, ¿quién es mejor? ¿El que ganó 5 o el que ganó 2? ¿Y saben ustedes? Nadie es mejor. Ni siquiera el que ganó más. Porque están iguales. El que ganó 5, según su capacidad, podía ejercer 5 talentos, ganó 5 más. Eso, en porcentaje, se llama el 100%. Él ganó el 100% de lo que había recibido. Y el que recibió 2 y ganó 2, también ganó el 100%. Si el que recibió 1 hubiera ganado 1, ¿qué hubiera pasado? También hubiera ganado el 100%. Estaría en la misma condición. Y eso es lo que ve Dios.
Por eso es que al que gana 5 y al que gana 2, le dice, venid, entrad, heredad el reino. Porque ustedes han sabido invertir en los dones que les he dado. En cambio, el que recibió 1, dice el verso 18, que fue y lo escondió en la tierra, ¿no? Y entonces cuando llegó el Señor, dijo, mira, acá está el don que me diste. Con 1 no hago nada. Y ahí viene la reprimenda, ¿no? Por lo menos lo hubiera dado a los banqueros para que por lo menos ganara intereses, mínimo. Pero ni eso. ¿Y qué hace Dios? Y entonces, estoy leyendo ahora en el versículo 24. Yo sé que eres un hombre que exige, muy duro, y por eso no quise perder el único talento que tú me diste, así que toma, aquí está, te lo entrego. El Señor le quita ese talento, ¿y a quién se lo da? Si uno tenía 5 y ganó 5, ahora tiene 10. El otro tenía 2 y ganó 2, tenía 4. Entonces hay uno con 10 y otro con 4. Ahora este que tenía 1 se lo quitan, ¿a quién deberían dárselo? ¿Al que tiene 10 o al que tiene 4? O sea, racionalmente hablando diríamos que tenga 4 para que pueda negociar y gane 5 más. Pero lo curioso es que la Biblia nos dice, ¿no?, que en versos 25 y 26 nos señala que le dice, dénselo, ese talento quítenselo y dénselo al que tiene 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Al que tiene 10. Porque ese que tiene 10 ha demostrado que puede administrar esos 10. Y el Señor, otra vez, conforme a su capacidad, denle uno más. Lo que está indicando es que cuando nosotros recibimos dones del Señor, si los usamos, los multiplicamos, desarrollamos la capacidad de adquirir otros dones y el Señor nos concede más. Algunos aquí en la iglesia dicen, no, pero es que yo no sé hablar en público y como no sé hablar en público, yo no puedo dar estudio bíblico. La pregunta es, ¿usted sabe hablar? ¿Tiene la posibilidad de hablar? Porque hay gente que es muda. Si usted tiene la capacidad de hablar, ya ese es un talento que usted tiene que darle cuenta a Dios. ¿Cómo lo usa? ¿Eh? ¿Se puede aprender? Por supuesto que se puede aprender. El asunto es querer. Pero una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestra iglesia es que la gente se excusa diciendo, no, es que yo no sé. No, es que yo no sé, nunca me enseñaron esto, no sé. Y le digo a los hermanos, si usted no sabe y quiere aprender, si quiere aprender, siempre habrá oportunidad para aprender, siempre. Y los pastores justamente están para ayudar a los hermanos a desarrollar esas capacidades, esas habilidades. Y entonces la parábola termina diciendo, pues quítenle a este, ¿no?, el talento que tiene, déselo al que tiene 10, y a este, en el verso 30 dice, arrójenlo, ¿no?, afuera a la oscuridad, y ahí será el llanto y crujir de dientes. Arrójenlo fuera, échenlo. Quiere decir que si yo no estoy usando los talentos que Dios me ha dado, yo puedo ser desechado. Y aquí viene el segundo principio. El primero es, dime cómo tratas a los demás y te diré si estás preparado para la segunda venida. Pero este es, dime cómo desarrollas tus habilidades para servir a Dios si los estás usando. Y te diré si estás preparada para la venida del Señor. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes porque todo el mundo dice el Señor viene, todo el mundo sabe que el Señor viene. Vemos las señales y estamos cerca, sí, estamos cerca, ya el Señor viene. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con los talentos que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy
cumpliendo la labor de ser testigos que el Señor quiere. Dijo a sus discípulos en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. Pues nosotros estamos ahí, en los confines de la tierra. ¿Estamos cumpliendo con esa labor? ¿Estamos usando los talentos que Dios nos ha dado? Si no los estoy usando, no solamente comprometo mi capacidad de crecer, sino comprometo mi salvación. Porque la Escritura dice que a ese que no usó el talento para cumplir la misión, se le quitó el talento y se lo echó fuera. La salvación está de por medio. Y hay algunas personas que razonan de esta manera. Bueno, tenemos un pastor y él es el que tiene que ir y predicar y dar estudio bíblico. Bueno, para eso le pagan, así que él vaya y haga eso. No, yo con dar mi diezmo, mis ofrendas, ya cumplí. ¿Dónde dice en la Escritura eso acá? ¿En qué parábola lo encuentran? Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de que el que no usa sus capacidades para servir a su Señor, dice, es desechado. Entonces, ¿cuál es la labor del pastor? Es entrenar a su iglesia, ayudar a la iglesia para que puedan ser testigos de su fe a otras personas y puedan desarrollar sus dones, sus talentos para la honra y gloria de Dios, prepararlos para la venida del Señor. El pastor que no entrena a su iglesia no está cumpliendo su misión. Porque los hermanos no nacen con las capacidades de hacer. Alguien tiene que enseñarles. Y esa es la labor de los dirigentes. Es la labor de organizar. Si el pastor no lo puede hacer él, tiene que invitar a otras personas para que vengan y le ayuden. Esa es la labor del pastor. Pero ¿cuál es la labor de la iglesia? La labor de la iglesia es aprender y aplicar. Y hermanos, nosotros tenemos una oportunidad grandiosa. Estamos aprendiendo para compartir. Y esa es nuestra responsabilidad. Dime cómo usas tus talentos y te diré si estás preparado para la venida del Señor. Ustedes se dan cuenta que no es cuestión solamente de decir, el Señor viene, estamos en el momento final, ya las señales anuncian que estamos cerca, ya vemos las señales de los albores de la venida del Señor, ya estamos ahí, estamos en la orilla misma. Todo eso está bien. Pero mi pregunta ahora a mí, ¿estoy preparado para eso? Algunos piensan que cuando vean al Señor venir, porque me lo han dicho, no, pastor, yo cuando vea que el Señor está viniendo, ya veo una nubecita por allá que brilla medio raro, y veo que el Señor viene, ahí sí me arrodillo, me golpeo el pecho, le digo, Señor, perdóname, no, ahí sí me consagro. Y es que eso no es así. Eso no es así. Tiene un concepto equivocado de la palabra de Dios. No entienden que eso no es así. Cuando el Señor venga y la nubecita aparezca, cuando esa nubecita aparezca es después de la gran tribulación y el zarandeo que habrá de la conmoción celestial. Para ese momento, el tiempo de gracia se acabó. Ya no hay posibilidad de arrepentimiento ni nada, porque el ministerio de Jesús en el santuario celestial se acabó. Entonces, ¿de qué arrepentimiento me hablan? ¿De qué cambio de actitud? Imposible. No saben lo que están diciendo. Cuando nosotros veamos la venida del Señor, es simplemente para recibirle a aquellos que están preparados y ser desechados a aquellos que no aprovecharon la oportunidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿dónde estás tú? No te pregunto dónde quisieras estar. Yo quisiera estar con las ovejitas que el Señor dice venir, heredar el reino, ¿no? Porque tuve hambre, tuve sed y me diste de comer, ¿no? Es dónde estás tú de acuerdo a lo que tú estás viviendo hoy. Si te tuvieras que hacer un escrutinio de tu vida, esta noche, antes de dormir, piensa, si el Señor viniese hoy, ¿estás listo? ¿Cómo tratas a tus compañeros? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Hay discriminación?
¿Qué haces con los dones que has recibido? ¿Los estás poniendo al servicio de Dios? ¿Quieres servir y no sabes cómo? Habla con tu pastor. Porque ese es el trabajo de él, entrenarlos, ayudarlos para que ustedes cumplan con esa misión. Mis hermanos, vivimos momentos difíciles. El Señor viene. El test que necesitamos aprobar es muy sencillo. Nadie lo sabe, solo tú y Dios. ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Cómo te interrelacionas con los que están en la iglesia? ¿Cómo te interrelacionas con los que están en el trabajo, en el estudio, los demás? ¿Y cómo estás desarrollando tus habilidades? Nunca desperdiciemos una oportunidad para aprender, porque Dios nos tomará en cuenta toda posibilidad que hemos tenido y no la aprovechamos. Hay algunas personas que me dicen, no, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero aprender nada de la Biblia, porque si no sé, entonces el Señor no me va a juzgar porque no sé, pues. Y yo le digo, ¿quiere que le diga sinceramente? El Señor, cuando le tome cuenta a usted, le va a decir que tuvo la oportunidad de estudiar la Biblia y no la aprovechó. Cada oportunidad es una oportunidad de salvación. Cada don o talento que podamos desarrollar nos ayuda a crecer en ese camino de salvación. No porque el hacer nos salva, no. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero esa fe se manifiesta en el desarrollo de habilidades que nos permitan servir. Entonces no es una fe muerta, es una fe que se proyecta en la acción. Por eso los animo para que los talentos que han recibido, las capacidades que Dios les ha dado, pónganlas al servicio del Señor. Y la relación interpersonal que ustedes tienen en la iglesia, o en el trabajo, en la calle, donde vayan, denote que estamos preparados. Y que la gente vea, así como los discípulos. La gente veía en los discípulos gente que no había sido educada y decían, ¿y de dónde ha salido esto? No, es que estos caminaban con el Señor. Estos eran discípulos de Jesús. Estaban con el Maestro. De esa misma manera, que la gente pueda ver que nosotros caminamos con Jesús, que estamos con el Maestro. Y mientras eso acontece, perseveremos. Perseveremos en el bien hacer.